Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Uno de los temas que más preocupan a los guatemaltecos es el problema de la inseguridad, en el cual las pandillas juegan un papel muy importante. Las acciones de estos grupos antisociales afectan seriamente la calidad de vida de muchas personas que todos los días temen por sus vidas y las de sus familias. Las pandillas operan principalmente en áreas urbanas, en donde han hecho un modo de vida de la extorsión a negocios de todos tamaños. Esta semana en Dimensión, hablamos con 3 expertos en seguridad sobre este flagelo que actualmente afecta la vida de muchos ciudadanos. Hoy vamos a hablar sobre las pandillas, un fenómeno social sumamente complejo que es motivo de preocupación para un sector muy importante de la sociedad. Y tenemos a 3 invitados expertos en el tema. En primer lugar, a la licenciada Carmen Rosa de León, directora de IEPADES, al licenciado Ricardo Guzmán, ex viceministro de Gobernación, y al licenciado Carlos Mendoza, investigador de Diálogos GT. Gracias por estar en esta noche en Dimensión. El tema de las maras ha tomado relevancia, sobre todo esta semana, porque hubo un hecho que provocó, que conmocionó de alguna forma a cierto sector de la sociedad, y que es el asesinato de 3 mujeres o de 4 mujeres en Boca del Monte, si no estoy mal, en el Búcaro, con un mensaje muy directo en donde básicamente estaban amenazando a las familias de que la guerra ya no iba a ser entre ellos, sino que también iba a incluir a personas que no estaban involucradas en los conflictos que ellos pudieran tener o en la guerra que puedan tener con los principales líderes de las pandillas. ¿Cómo entender este mensaje? ¿Está cambiando la dinámica de las pandillas en Guatemala? ¿Qué tanto se ha sofisticado? Sobre todo también porque hace algunas semanas sale el caso de que un miembro del ejército es parte de una estructura de pandillas, que incluso un miembro de la Policía Nacional también lo es. ¿En qué posición nos coloca? ¿Qué tanto están creciendo? Licenciada, empecemos con usted. Bueno, yo creo que cabalmente lo último que usted dijo es quizás la clave de todo, ¿verdad? Porque al final, no solo ahora, sino históricamente, siempre se ha encontrado algún vínculo en momentos determinados entre estructuras del Estado y las pandillas. En la época del conflicto armado, por ejemplo, se trabajaba con las pandillas para que dieran información de quiénes entraban y salían de las colonias. Entonces, lo que nos demostró este caso es que las estructuras paralelas dentro del Estado siguen aprovechándose y siguen utilizando, digamos. O sea, ¿usted cree que esto viene desde hace mucho tiempo? Viene desde hace tiempo y se ha ido también mutando, al igual que la cooptación del Estado ha ido mutando de acuerdo a cómo se ha mutado también la misma pandilla. Y yo diría que este último caso y ese mensaje, yo dudaría, digamos, de si no responde también a una estrategia con la finalidad que se ha tenido por parte de este gobierno de querer señalarlos como terroristas, ¿verdad? Porque al final el terrorismo lo que hace es afectar a la sociedad en su conjunto. Y las pandillas hasta ahora no podían caber dentro de esta denominación porque realmente eran delincuencia, en algunos casos más organizada, en otros más espontánea, basados en control territorial. Entonces, este mensaje parecería entonces dar una excusa de decir, bueno, ya no vamos a atacarnos entre nosotros por el control territorial o por el control del negocio, sino vamos a empezar a atacar a la sociedad, con lo cual se esperaría entonces que del lado del gobierno vengan y digan, vieron, entonces ahora sí hay que atacarlos como terroristas porque precisamente ellos están haciendo un peligro para toda la sociedad. Que eso ya tiene otras implicaciones que me imagino que podemos ir analizando este tema. Licenciado Mendoza, ¿coincide usted con ese diagnóstico? Yo creo que tenemos que ver el contexto general en el cual surgen y se mantienen las pandillas a lo largo de la historia. Y ese contexto general pues es la situación de pobreza, de exclusión, de marginalidad y de desigualdad en la que vivimos en Guatemala. Porque las pandillas no ocurren en un vacío. Y esta crisis política, que creo que es el punto que está señalando Carmen Rosa,
nos ha desviado la atención de esos condicionantes estructurales importantes que son el caldo de cultivo de estos jóvenes que, buscando un capital social que no tienen en este crecimiento urbano desordenado que vivimos en Centroamérica, lo encuentran o lo sustituyen por la solidaridad que encuentran en las pandillas, y que luego se empieza a distorsionar ese capital social, se vuelve un capital social negativo para actividades delictivas. Claro que hay una coyuntura mucho más específica, que estoy de acuerdo con Carmen Rosa, que podría estar interviniendo en esto. Mencionamos también, antes de iniciar la entrevista, el tema de lo que ocurrió en la Granja Penal Canadá en Escuintla. ¿Por qué ocurre ese hecho? Hay más de 20 y pico de heridos, hay 8 fallecidos, y sin embargo eso pasa desapercibido. Entonces hay una serie de eventos relacionados con violencia que podrían estar relacionados con la crisis política, pero en el fondo, ¿qué es lo que facilita esa violencia? Es ese contexto socioeconómico en el cual vivimos y en el cual durante esta administración de gobierno se ha desatendido, porque ya nadie se está preocupando por cambiar esas condiciones que facilitan el crimen y la violencia, sino que estamos enfrascados en una lucha de los que estamos en contra de la corrupción y en contra de la impunidad, y los que quieren mantener ese status quo. Ahora, licenciado Guzmán, la licenciada Carmen Rosa de León mencionaba de que el Estado en ciertas ocasiones ha utilizado las pandillas como un mecanismo para fines oscuros. Pero lo que uno ve con los casos que, reitero, de hace unas semanas, es que más bien pareciera que las pandillas están penetrando el Estado y están logrando, si se quiere ver así, infiltrar incluso las instituciones de seguridad. ¿Qué tan grande son las estructuras pandilleras o de pandillas en Guatemala? ¿Hay algún cálculo de cuántas personas lo integran? Pareciera que ya no son los grupos que antes se dedicaban a delinquir de una forma muy desorganizada, sino que ahora están utilizando estructuras complejas, incluso a un nivel de sofisticación que no habíamos visto antes. ¿Es así o cuál es su diagnóstico? Personas privadas de libertad que pertenecen a las pandillas, más o menos que están identificados plenamente, que pertenecen a cada una de esas pandillas, son un aproximado de 2.000 personas. Más o menos 1.000 por cada una de las pandillas. O sea, más o menos el 10% de la población penitenciaria, son más o menos 24.000 privados de libertad a la fecha. Ellos no representan una mayoría, al menos en los privados de libertad. Si hablamos afuera, que son todas las personas que les están colaborando, pues el número es mayor. La oportunidad o la capacidad que ellos tienen de ser eficaces es que sí están organizados, ellos son una estructura criminal organizada, tienen mucha gente que por necesidad, sobre todo mujeres que deben de llevarle alimento a sus hijos y no tienen un trabajo, no tienen una forma para subsistir, les ofrecen que prestando su nombre o su número de cuenta, recibiendo un dinero, les van a pagar una fracción del dinero recibido, más o menos es un 10% que les pagan de comisión. Estoy hablando entre 100 y 300 quetzales que reciben estas personas, y es la forma en que en realidad la estructura criminal se mantiene. Ellos necesitan dinero para mantener el temor entre las víctimas, los residentes, hablando por ejemplo del anónimo que dejan, queriendo infundir temor en la población cercana, obedece posiblemente a los perfiles de víctimas que ellos atacan. Ellos atacan a los contrarios, a la autoridad, a quien habla con la autoridad y a quien ellos pretenden extorsionar. Al dejar un anónimo en el lugar, generan el temor en ese círculo de la sociedad. La autoridad está tratando de ubicarse en esas colonias precisamente para rescatar esos espacios. Entiendo, están haciendo alianzas con la municipalidad para llegar a estas colonias, y el mostrar un ataque de esta forma es como resistirse a la presencia
del Estado. ¿Cómo combatirlas? Empezando, ojalá, socializando con las víctimas, de que el que les lleven dinero para el pago de una extorsión solo va a alimentar la estructura, y eso puede generar que quieran sobornar a algún funcionario de cualquier institución del Estado para poder obtener algún tipo de información. ¿Hay alguna estimación de, por ejemplo, cuántos millones de quetzales mueven al año, por ejemplo? No hay una estimación clara, pero recuerdo en los últimos operativos que se han realizado, en uno indicaron que en 2 años movieron 6 millones de quetzales, un par de clicas de una de las pandillas. Habría que sumar por clicas. La pandilla del barrio 18 tiene más o menos 30 clicas, más o menos parecido la Mara Salvatrucha. Un transporte colectivo, un camión que reparte alimentos o recolecta basura, por ejemplo, pasa a lo largo de varias colonias y zonas en su transcurso, y cual fuera peaje le cobran en cada lugar de operación de las clicas, le cobran una parte de la extorsión. Ahora, para hablar sobre estrategias de cómo atacarlas o de cómo vencerlas, pues hay diversos ejemplos que uno puede ver. Uno, por ejemplo, el caso de El Salvador, de que quisieron negociar como Estado con las pandillas, por ejemplo, y lograron al parecer resultados en el corto plazo, pero parece que en el largo plazo no. Incluso entiendo que en El Salvador se le declara la guerra como tal. No estoy seguro de cómo sea el caso de Honduras, pero claramente para la sociedad, para un sector importante de la sociedad, las pandillas representa una amenaza constante para su vida y para su seguridad. ¿Son esas estrategias replicables en Guatemala? Sí o no, pero se nos terminó el tiempo en este segmento. Continuamos en Dimensión. Continuamos en Dimensión discutiendo sobre las pandillas en Guatemala y en Centroamérica. Licenciada Carmen Rosa, ¿es factible hablar de una estrategia como la de El Salvador? ¿Por qué fracasaron? ¿Porque pareciera que han fracasado o no? Sí, justamente, y ahí tenemos la ventaja que se han hecho estudios, ¿verdad? Sobre todo José Miguel Cruz hizo un estudio hace 22 años, fue el primer estudio que hubo sobre pandillas en Centroamérica, y 20 años después lo vuelve a repetir. Y las conclusiones que él saca es que precisamente las pandillas en El Salvador son mucho más organizadas y más fuertes por la política de mano dura que El Salvador tomó. Y eso además hay otro efecto, y es que recuperar a los chicos para sacarlos de la pandilla es mucho más difícil cuando hay una política de mano dura, volviendo un poco a la tesis de volverlos terroristas o convertirlos en terroristas. Que era una opción que se estaba manejando en Guatemala. Que era una opción que se está manejando, no sé, pero el problema ahí es que, digamos, justamente como se decía, acaban de apresar, yo no sé si a 125 o 130 personas de una estructura de pandillas, de los cuales quienes toman las decisiones será el 10% de quienes son los sicarios, los que manejan la extorsión y los que se quedan con el dinero. El resto son colaboradores de oportunidad, de necesidad, jóvenes que son atraídos por la visión de las pandillas, pero en caso de la mano dura lo que hacen es tratarlos exactamente igual a todos, cuando hay un grado, digamos, de intervención diferente. Entonces, la mano dura lo que hizo en El Salvador fue precisamente, primero, endurecer las posibilidades de retirar a los chicos o de sacarlos de las pandillas por un lado, por otro lado los fortalecieron porque eran enemigos del Estado, y luego van y negocian con ellos como Estado y como si fuera una negociación donde no se negocia de entrada, porque en todo caso lo que tendrían que haber negociado es la disolución de la pandilla, y lo que negocian son privilegios de los pandilleros dentro del sistema penitenciario. Entonces, lo que el caso de El Salvador nos da ejemplo es tal vez lo que no deberíamos hacer, ¿verdad? Entonces, yo diría que ahí hay, justamente volviéndolos al argumento que Carlos planteaba, es lo que alimenta la pandilla es la alta vulnerabilidad y pobreza extrema y la ausencia de política pública, sobre todo en los jóvenes.
El estudio de José Miguel Cruz demuestra que el 80% de los pandilleros se ubican entre los 13 a 17 años, 18. Y son aquellos chicos que creen todavía, digamos, románticamente en la pandilla, y esos son los que son más vulnerables, como para también que están en un grado que no han cometido delitos, pero que se les podría rescatar con una intervención en política pública hacia los jóvenes. Entonces, al final vemos justamente que es un problema que se alimenta. En un foro que tuvimos hace poco, el alcalde de San Miguel Petapa dijo una frase que me pareció muy interesante, y es que mientras no le quitemos la sangre que da vida a las pandillas, que son los niños, porque ya vamos a nivel que hay niños de 12 años ya haciendo trabajos para las pandillas, mientras no hagamos eso, vamos a seguir teniendo estos problemas de delincuencia en el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre un enfoque de mano dura y un enfoque pues simplemente de aplicar la ley, en el sentido de que si se ha cometido un ilícito, por ejemplo, se ha matado, se ha robado, se ha violado, que cualquier ciudadano en un país que ha cometido esos delitos pues tiene que ir a la cárcel, independientemente de que si pertenece a una pandilla o no? ¿Cuál es la diferencia entre un enfoque de mano dura y un enfoque pues de aplicar la ley? Para mí una de las principales diferencias es que en el enfoque de mano dura violas la presunción de inocencia, porque lo que se hizo en El Salvador, y coincido con Carmen Rosa, de que es un ejemplo de cómo no hacer las cosas, es que eventualmente se le declaró terroristas a los miembros de las pandillas. Entonces, a priori ya los estás poniendo un delito, y ese delito te permite perseguirlos. O sea, el delito aquí es pertenecer a la pandilla, sí, no haber cometido un ilícito. O sea, por el hecho de pertenecer a la pandilla, te convertís en alguien que puede ser perseguido por el Estado. Y capturado sin necesidad de Sí, entonces se dieron muchos abusos, sí, que si estaban con los tatuajes, que si la forma de vestirse, que si la forma de expresarse. En ese evento que... Esas eran las pruebas para demostrar que pertenecían a una pandilla. En ese evento que organizó YEPADES, una experiencia que a mí me impactó mucho fue que en El Salvador el Estado metió presos a jóvenes sordomudos. ¿Por qué? Porque se comunicaban entre señas. Vieron que hacían señas en la calle. Entonces, como la policía vio que ellos se comunicaban por señas, los tachó de pandilleros y por lo tanto terroristas, y los metieron a la cárcel. Entonces, ese manodurismo, como bien explica José Miguel Cruz en esas investigaciones, lo que hace es fortalecer a la organización criminal. Las organizaciones criminales tienden a ser muy resilientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno las ataca, más se fortalecen, no a la inversa. Entonces, ese es uno de los problemas. El otro que es importante dimensionar es tu pregunta sobre ¿qué tanto es el fenómeno de las pandillas relevante para Guatemala? Y creo que Ricardo daba un buen indicador, que es el número de pandilleros que están en la cárcel, 10%. Las estadísticas de la Policía Nacional Civil relacionadas con los móviles indican que tal vez un 10% de los homicidios está relacionado con pandillas, porque ese es otro de los grandes temas, ¿verdad? Se les estigmatiza también como que si ellos fueran los principales responsables de la violencia homicida en el país. Y hay contextos, como los contextos urbanos muy pobres, donde sí, ellos tienen un papel más importante, pero cuando uno ve la foto en grande, toda la perspectiva de su papel en la violencia en Guatemala, tampoco hay que exagerarlo. Y dimensionarlo con los casos de Honduras y El Salvador, donde sí, efectivamente, en el caso salvadoreño, se puede demostrar por la misma tregua que hubo entre las pandillas, de que la violencia homicida cayó 50%, solo con el hecho de que ellos ya no se agredían entre sí. Entonces ahí sí hay un fenómeno que es mucho más grande que el fenómeno de las pandillas en Guatemala. Y eso lo podemos examinar más tarde, pero tiene que ver con una de las razones por las cuales todo el altiplano occidental de Guatemala, donde hay mayoría de población indígena, las tasas de homicidio son muy bajas, son de un dígito. Y eso tiene que ver con comunidades donde sí hay capital social positivo, hay mecanismos de control social, hay instituciones informales de los pueblos indígenas que ayudan a socializar a los jóvenes de otra forma. El otro problema es cuando estos jóvenes migran
a los centros urbanos, a la ciudad capital, y pierden ese capital social positivo y se adhieren a un capital social negativo. Ahora, en el tema de eventualmente aplicar la ley y tener a 2,000 personas que son miembros de las pandillas que están ahorita en las cárceles, sin embargo no poder tener control de estas personas y que sean de alguna forma los cerebros que siguen manejando lo que está sucediendo fuera del centro penitenciario y obviamente extorsionando y dirigiendo extorsiones y una serie de delitos. ¿Qué posibilidades o en qué situación nos deja cuando uno dice, bueno, si lo que se quiere es aplicar la justicia, pero cuando se aplica y se sentencia ni siquiera se le puede controlar? ¿En qué situación nos deja para resolver este problema? Ha habido mucha discusión sobre la reforma de leyes para endurecer un poco la persecución en contra de estas organizaciones criminales. Desde el año 2006 contamos con la ley contra la delincuencia organizada y ha sido un éxito en la persecución de la organización como tal. Ese éxito ha generado que el sistema penitenciario se hacine. Cuando hablaba de 2,000 privados de libertad, están más o menos en un espacio de 300 personas, 500 personas. O sea, ellos están en, por ejemplo, de 400%. En uno de los espacios donde se ubica una de las dos pandillas, Barrio 18, en el preventivo de la zona 18. Están en 2 sectores y son casi 700 personas. Controlar a la hora de conteos, a la hora de dar alimentos, a cualquier ejercicio que pueda hacer el sistema penitenciario es muy complicado. Necesitan una infraestructura ideal para manejar ese control. ¿Qué se puede hacer o qué se ha hecho y que ha mostrado que ha reducido la incidencia delictiva en los momentos de control? En 3 meses que el sistema penitenciario logró quitarle la encomienda y quitarle la visita a una de las 2 pandillas, se redujo en casi 3 meses el doble en homicidios de lo que se había logrado en todo el año 2017. En el tema de los líderes, si se les logra controlar, si les logra distanciar de la sociedad y que ellos no trasladen esas instrucciones, pues afuera los que están operando van a estar un poco más tranquilos. Ahora, hay que invertir mucho. Algunos grupos no lo calificarían como una violación a sus derechos porque no tienen visitas y no pueden comunicarse con el mundo exterior, por ejemplo. La ley del régimen penitenciario permite ese castigo administrativo al director del sistema. Sin embargo, haciendo una revisión en cuanto a la incidencia, justo cuando venció el tiempo de ese castigo a uno de los 2 sectores, empieza a incrementar los hechos homicidas. Se presentan por parte de la defensa de estos internos una serie de exhibiciones personales y más quejas y denuncias en contra de las autoridades del sistema penitenciario, quienes ahora se tienen que estar defendiendo de las acciones de corrección que están realizando desde el sistema penitenciario. Ese es el tipo de reformas que hay que revisar, darle más herramientas a las autoridades del sistema penitenciario para manejar estos controles. Y en el tema de la persecución penal, en la investigación, una investigación dura más o menos 8 meses, cuando si hubiera un poco más de colaboración del sector privado, hablando de empresas de telefonía y empresas bancarias, que es donde se mueve mucho pues, las comunicaciones y el dinero, si no hubiera tanto requisito para poder obtener esa información a los fiscales y a los investigadores, las investigaciones podrían durar 2 meses más o menos. Ahora, repito, y quisiera que ustedes también pudieran opinar respecto a esto, digamos, en los mecanismos que se proponen, ya sea de evitar que tengan contacto con el exterior y también un tema incluso con la información de las telefónicas, porque no es también las telefónicas tienen que resguardar cierta privacidad de los usuarios independientemente de cómo estén catalogados, porque también hay que proteger de alguna forma al ciudadano común para que no se preste luego a prácticas, digamos, de escuchas telefónicas ilegales, etcétera. Pero les dejo la inquietud porque se nos volvió a terminar el tiempo. Continuamos con Dimensión.
Seguimos en Dimensión hablando sobre las pandillas. Licenciado Guzmán, los cuestionamientos que se le pueden hacer a este tipo de prácticas, repito, ¿no constituyen una violación de los derechos humanos o se puede prestar a escuchas ilegales, por ejemplo, si se le da vía libre? Veamos, hay que distinguir. Las escuchas telefónicas, que es un método especial de investigación que está en la ley contra la delincuencia organizada, está sumamente controlado por jueces, por fiscales y por investigadores de la Policía Nacional Civil. Ese ejercicio está controlado, le diría, todas las semanas por un juez de garantías. De lo que hablo es de el poder obtener información de un número, a una víctima que llega a denunciar y dice me están extorsionando y me están llamando de este número telefónico. Ya se sabe que es un número que está siendo utilizado para cometer hechos delictivos. Ilícitos. Para que un fiscal pueda saber en dónde activa ese número, quién lo compró, el desplegado de comunicaciones que tiene este número, tiene obviamente que también con un juez pedirle la autorización judicial, eso ordena el Código Procesal Penal, aunque el mismo artículo dice que las entidades públicas y privadas podrán y deberán de colaborar con la institución que persigue a las personas que están cometiendo hechos delictivos. En realidad no habría una violación de esa garantía constitucional. Y un desplegado telefónico no constituye una escucha como tal. Se sabe qué números se comunican entre sí y sobre todo que es un ejercicio que las autoridades ahora tienen que avanzar con las empresas de telefonía, es los números que están activando en los centros penitenciarios. Las empresas de telefonía ya tienen las direcciones de esos centros penitenciarios, ya saben el comportamiento de los números y deben de ellos de reportarlos a las autoridades para que ellos pidan que se inhiba esta comunicación. Por ejemplo, un número que solo saca llamadas, un número que no se mueve en las celdas, sino que está en una celda fija, que saca... ¿Ellos podrían colaborar de una forma más activa? Es esa sensibilización y esa colaboración que se necesita. Por ejemplo, una persona recibe dinero por necesidad, un cobrador, digamos, de la extorsión, recibe dinero en todo el sistema bancario. Si son 1,000 quetzales, multipliquemos esos 1,000 quetzales por todos los bancos que hay en el sistema. Los controles que se deben de llevar para aperturar una cuenta que le entran 1,000 quetzales y le salen 1,000 quetzales inmediatamente, tampoco debería ser un negocio para el sistema bancario, y ellos deben de comunicarse entre sí para saber que la misma persona tiene cuentas en todos los bancos y poder, le decimos comúnmente o coloquialmente, quemar ese nombre para que no siga recibiendo dinero. Y en el tema cuando hablábamos de cómo combatir a las pandillas para no darles a estos niños que están siendo víctimas de esa captación, hay que invertir mucho en las escuelas primarias, en los barrios en donde tienen más operación las pandillas, llevarles tareas o actividades extracurriculares que los mantengan entretenidos y que quieran hacer otra cosa menos pertenecer a una pandilla. Necesitamos construir cárceles de máxima seguridad para asegurar que efectivamente no tengan o que tengan un contacto más controlado, porque creo que sería imposible pensar que se va a tener a una persona completamente aislada del mundo exterior durante años, 10 años sin poderse comunicar con su familia, con su esposa, con sus hijos. Eso me parecería que aún cuando sea una persona que ha cometido delitos horribles, también sería una violación a sus derechos humanos. Entonces tendríamos que tener la infraestructura para garantizar que, por ejemplo, si se va a comunicar con el mundo exterior, como uno ve en el mundo desarrollado, lo hacen a través de una ventanilla con teléfonos que están siendo grabados para asegurarse que los mensajes no se estén dando instrucciones, etcétera. ¿Cuánto cuesta eso? Porque esto se viene discutiendo desde hace muchos años y nunca se termina de concretar nada. ¿Por qué no avanza? Bueno, yo diría que más bien es una visión integral, ¿verdad? Porque tenemos, son dos problemas, el problema tiene varios aspectos. Uno es qué hacemos con los que ya están en el sistema penitenciario, que ahí tendría que venir pues la inversión para poder lograr. Y los que son candidatos al sistema penitenciario porque han cometido delitos muy graves. Los que sí. Entonces, pero después tenemos los que han cometido delitos que están fuera
y que de ellos muchos son menores, porque cada vez hay más reclutamiento de menores. Entonces ahí también como sociedad y como país, ¿qué vamos a hacer con niños de 12 o 13 años que han cometido un delito? ¿Los vamos a encerrar en la cárcel de máxima seguridad? ¿O hay procesos en los cuales hay que invertir para lograr una reinserción de esos jóvenes en la sociedad? Por supuesto, no con los hogares que tenemos en este momento, ¿verdad? Y luego tenemos quizás la visión o la urgencia es evitar que haya más jóvenes y más niños que vean la pandilla como una alternativa. Entonces, si no vemos desde la inversión, justamente como se decía, digamos, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito ha hecho estudios por décadas, y ellos, el tema de la urbanización desordenada, jóvenes fuera del sistema escolar, quiere decir que en el futuro va a haber más delito. Niveles de inequidad y exclusión del país, va a haber más delito. Entonces, realmente tenemos que hacer algo para evitar que entren a las pandillas. Si no, esto va a ser, o sea, metiendo a la cárcel no resolvemos el problema social de todos los días. Y ahí también, digamos, como sociedad, verlo como una problemática que nos afecta a todos, porque yo diría que incluso hemos visto casos donde los jóvenes logran, a pesar del medio donde están, llegar a la universidad, hacer una carrera, y cuando van a una empresa privada, solo ven que vive en la zona 18 o en Misco o en Villanueva y automáticamente no los contratan. Entonces hay una doble exclusión o triple exclusión, donde les cerramos las alternativas a los jóvenes de esas áreas. Pero no se puede ver solo invertir en el sistema penitenciario si no se invierte en políticas de prevención y de inversión, sobre todo en educación y en generación de empleo. Y un empleo, digamos, una educación para el empleo, porque también no de nada sirve si no están capacitados. Pero yo diría que volviendo al tema de las cárceles de máxima seguridad, de todas formas siempre el sistema penitenciario ha quedado fuera del radar por falta de recursos o lo que sea de lo que pueda ser la solución porque no solo es el tema de pandillas, ¿verdad? Ahí tenemos el problema de que al final son lugares donde no hay una rehabilitación o reinserción a la sociedad, no se está ocupando a los privados de libertad para que puedan tener alguna habilidad que les permita reinsertarse. Entonces sí, yo diría que no se puede ver solo un ámbito, tenemos que ver algo más. Para las personas que están sufriendo y que viven a los alrededores y están bajo el área de influencia de las pandillas por extorsiones, por violaciones, por una serie de delitos, claramente hablar de que esto tiene una solución de largo plazo, de una visión integral, no les hace mucho sentido, digamos, porque piensan, bueno, pero es que a mí ahorita me están extorsionando, a mí ahorita es posible que mi hija, por ejemplo, esté en peligro de que sea violada por este grupo, que ha pasado, digamos, que tienen unas prácticas que son terriblemente crueles, digamos, con las personas que están bajo su área de influencia. Y entonces en esa desesperación las personas dicen, bueno, miren, entonces saquemos al ejército para que vaya a tomar presencia de esos lugares, para tener mayor presencia del Estado, o que se aplique la pena de muerte, y se dan, digamos, estas visiones que parecieran que tienen sentido en el corto plazo. ¿Pero es así, licenciado? No, esas visiones no tienen sentido ni en el largo ni en el corto plazo. Realmente lo que necesitamos son más escuelas, más hospitales, más espacios públicos que provean alternativas a la pandilla, a los jóvenes y a los niños. O sea, no se va a solucionar con más cárceles y con endurecimiento de las penas. Definitivamente no. Y lo que estuvimos viendo hace 2 semanas en Ciudad Juárez fueron programas de prevención de la violencia, en los cuales uno de los conceptos más importantes es que la violencia no tiene que ver con, digamos, calidad moral, no es una cuestión de moralismos de malas y buenas personas, sino que la violencia tiene que ver precisamente con contextos que facilitan el contagio de la violencia. Entonces, estos enfoques de prevención se basan en interrumpir los ciclos de violencia. Cómo dentro de estas comunidades, con todas las carencias que tienen, es posible que hayan personas dentro de la misma comunidad que se pueden acercar a estos jóvenes para evitar que se den, por ejemplo, las vendetas entre ellos.
porque ocurre algo con una pandilla o con una clica y los otros van y hacen una represalia. Entonces, lo que se ha aprendido por la experiencia en otros países, sobre todo en grandes ciudades como Chicago y Nueva York, es que incluso cuando hay tiroteos entre las pandillas, estos interruptores de la violencia acompañan a las víctimas de estos pandilleros al hospital y empiezan ahí un trabajo de concientización de que no es bueno que ahora ellos estén ya pensando en ir a hacer la represalia. Entonces se logra interrumpir esos ciclos de violencia y empiezan a caer las tasas de homicidio, que es uno de los principales indicadores. Pero luego se trabajan otros aspectos, precisamente de dar alternativas de educación y alternativas de empleo a estos jóvenes. Y otro de los temas que se trató fue el tema de los modelos a seguir, porque algo importante de lo que mencionaba Carmen Rosa es que los niños en esos barrios solo están viendo al modelo del líder de la pandilla. Y cuando uno les pregunta por medio de entrevistas a estos niños qué es lo que ellos quieren ser como él. Entonces, lo que estamos fallando es como sociedad de darles alternativas de modelos a seguir. Y lo que contaban en Chicago es que ellos ahora le llevan a estos barrios pobres, llevan a jugadores de básquetbol de la NBA. Y a ellos sí pueden hacer ese contrabalance, ¿verdad? De ser un atleta famoso y con muchos recursos, pero por su esfuerzo, por su dedicación, por dedicarse al deporte, versus el otro líder de la pandilla, que además va a tener una esperanza de vida muy baja. Porque ese es el otro tema. La esperanza de vida de los pandilleros es muy baja. O sea, las principales tasas de homicidio se dan entre los hombres jóvenes entre 18 y 35 años de edad. Y ahí estamos hablando de tasas arriba de 100 por cada 100,000 hombres en ese rango de edad, cuando la tasa de Guatemala es de 25. O sea que es 4 veces más probable que un joven en ese rango de edad muera por la violencia homicida. Entonces, ciertamente tenemos un problema en las manos, en las cárceles, porque hay que controlar a estos líderes y efectivamente en el mes de febrero, sobre todo, la tasa de homicidios cayó estrepitosamente y una de las explicaciones es precisamente que fue exitosa esa intervención en estos centros carcelarios que aisló, ¿verdad? Entonces, yo creo que si bien es cierto, este es un problema que lleva años, tampoco la solución se va a lograr en el corto plazo. Sí hay que apostarle a soluciones de mediano plazo, como estas interrupciones de violencia en los barrios, en los territorios, y a soluciones de más largo plazo con alternativas de educación y de empleo. Lo cierto es de que es un problema que lleva mucho tiempo, que parece que cada vez es más complejo. Y a mí lo que me preocupa es que si uno ve, por ejemplo, en el caso de México, el tema del narcotráfico, que tiene toda una cultura alrededor de eso. Colombia igual. Y si uno se va, por ejemplo, al caso de Italia, con toda la estructura que tiene la mafia, que no solamente es una cuestión económica, sino también una cuestión sociológica. Digamos, se crea una estructura mental, hasta familiar, si se puede hablar de esa forma, que es difícil romperlo, que ni siquiera se rompe solamente con llevarle más educación o llevarles más salud o poner más presencia de la policía, porque tiene un fenómeno sociológico más complejo. Cómo entrar a un submundo, porque es como otro mundo que los ciudadanos comunes no conocemos muchas veces. Es complejo. Realmente se puede vencer, porque Italia lleva muchos años tratando de vencer a la mafia con toda esa subcultura que tiene y no lo han logrado, siendo una economía potente en el mundo. Tenemos nosotros posibilidades, se las dejo porque terminó el tiempo de nuevo. Continuamos en Dimensión. Llegamos al último segmento del programa de esta noche, hablando sobre el fenómeno de las pandillas. Y nos quedan pocos minutos. Yo les trataba de hacer una similitud entre lo que sucede en Guatemala con las maras y lo que sucede con la mafia en otros países. Se puede hacer esa comparación. Nos quedan pocos minutos, así que les pido brevedad. Bueno, yo brevemente dejo para los demás el cierre. No son estructuras similares, los modelos de negocio son similares, sí son basados en la ilegalidad, en el miedo,
pero sobre todo, digamos, el caso de las mafias es un control de rutas, un control de, digamos, de mecanismos de intercambio de contrabando y de otras ilegalidades, mientras que la pandilla basa su control en el control territorial local, o sea, puede ser casi, digamos, modelos sí son familiares en algunos casos, pero sin embargo no van más allá de lo que es el puro control territorial. Entonces no es, y además las pandillas, el origen, porque la mafia, su origen no es la pobreza, ni es porque ven que hay un negocio de ilegalidad paralelo al Estado, donde económico. Pueden utilizar, es un fenómeno económico. Las pandillas, como hemos hablado acá, están alimentadas fundamentalmente por los altos niveles de vulnerabilidad de la población, que hace que sea más para ellos un trabajo, o la necesidad. Los jóvenes no tienen ninguna alternativa más que la pandilla porque no hay empleo ni hay educación. Licenciado. Sí, yo coincido en que la pandilla y la mafia son fenómenos distintos. La pandilla, una de sus características principales tiene que ver con la edad de los miembros de las pandillas y el uso de la violencia tanto como un fin puramente expresivo y el uso de la violencia como una herramienta para obtener estatus, porque este fenómeno es sobre todo característico de sociedades desiguales. Y en una sociedad tan desigual como la guatemalteca, esos jóvenes que están buscando subir en la escalera social, tener más estatus, no lo pueden hacer por la vía legal y legítima. Entonces buscan el uso de la fuerza y el engaño para obtener marcadores de estatus, como los buenos zapatos tenis, por ejemplo, que van a dictar un estatus frente a sus pares, o el uso de violencia para ganarse el respeto de sus pares. Entonces sí es un fenómeno muy particular de sociedades muy desiguales como las centroamericanas. Licenciado, sus conclusiones. Gracias. Puedo decir que las pandillas son sumamente traicioneras a lo interno, matan mucho a sus miembros cuando no hacen caso a alguna instrucción. Hay que competir mucho para que los niños no quieran ser pandilleros. Y aquí me voy al tema de la academia. Los maestros son formados como maestros y a veces son, hablando del básico, por ejemplo, los que dan artes industriales, carpintería, pero son maestros, aprenden en un libro. Hay que llevar carpinteros, hay que llevar lo que genera el INTECAP, por ejemplo, a los institutos para que estos niños puedan tener dinero bien habido, lícito, y pues puedan tener sus cosas, que es mucho por un tema de deseo, que ellos están por necesidad, que están involucrados en las pandillas. Y hay que invertir en los niños, sobre todo los de 5 a 12 años, que están en la primaria. Por ejemplo, licenciado, perdón, aquí debería haber una coordinación, por ejemplo, entre el Ministerio de Gobernación, en donde podría identificar en dónde están los puntos más vulnerables, y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que eso no ha ocurrido o sí ha ocurrido antes. Ya todos saben dónde están los focos de violencia, absolutamente todos. Los maestros saben cuáles son las áreas más rojas, los hospitales saben de dónde vienen los pacientes que fueron atacados por violencia, y obviamente el Ministerio de Gobernación conoce también en dónde hay más violencia. O sea, sí tienen que coordinarse y tienen que hacer un ejercicio en conjunto, enfocados precisamente a recuperar estas colonias y estos espacios. Y en el sistema penitenciario, que iniciaron un nuevo modelo de gestión penitenciario, que es precisamente mantener ocupado al privado de libertad desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y en el resto están durmiendo, los están formando para que cuando salgan de la prisión, porque van a salir, salgan como personas de bien, educados y capacitados en un oficio. ¿Han habido casos, por ejemplo, de personas que han logrado reintegrarse exitosamente a la sociedad? Han habido casos, son muy pocos en realidad, porque este modelo acaba de empezar, tiene más o menos un año. ¿Y corren riesgo, por ejemplo, de ser asesinados por la misma pandilla? Sí, los pandilleros sí, ese es uno de los temas. O sea, los niveles de éxito son relativos porque casi siempre los matan sus propios ¿verdad? Colegas. No hay forma de abandonar la pandilla, entonces. Hay formas, y la única forma que se respeta, curiosamente, en la investigación de José Miguel Cruz es a través de las iglesias. Entonces, la salida por un acto de fe es respetado por el resto del grupo. No quiere decir que lo respete el otro grupo que ya sabe que estuvo en esa pandilla. Por eso en otros países donde hay más posibilidades, cuando hay una salida de un miembro de la pandilla, se lo cambian
digamos, de lugar de vivir, o sea, lo cambian de residencia a otro lugar, para que puedan, porque si no acá es volver a entrar a la dinámica del barrio, ¿verdad? Y sí, pero sin embargo el éxito de la salida, lo que está más comprobado es a través, y que se respeta, es a través de la conversión o de aceptar una religión. Lo cierto es que para atacar este fenómeno requiere el concurso no solamente del gobierno, de distintas instancias del gobierno, sino también de todos, incluido entonces las iglesias y de grupos que pudieran eventualmente jugar un papel importante en rescatar muchas veces a estos jóvenes y a estos niños que todavía pueden ser rescatados y en tratar de ver si se pueden rehabilitar pues quienes lamentablemente han incurrido en un mundo criminal que los ha llevado a donde están hoy en día. Pero de todas formas, muchas gracias. Creo que hace falta tiempo en estos temas por la complejidad que tiene, pero gracias por sus aportes, gracias a ustedes por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos por las redes sociales. ¿Podemos combatir las pandillas en Guatemala? En Facebook, Alp Jova respondió: hay que crear leyes que castiguen ejemplarmente y así evitar que estos delincuentes sean el modelo de muchos niños y jóvenes. Mientras que James Santiago Chití agregó: con pena de muerte, en la cárcel solo termina el dinero del pueblo. En Twitter, Huicho García nos comparte su opinión. Podemos, pero depende de qué tanto como sociedad estemos comprometidos y unidos para asumir nuestro papel de ciudadanos verdaderos.